Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. Continuando con el ciclo 10 conversaciones estelares con 10 de los mejores economistas de Venezuela, hoy vamos a hablar sobre el presupuesto nacional como un instrumento de importancia cardinal en el diseño y ejecución de la política económica. El cobro de impuestos es la forma clásica como los estados nacionales recaudan ingresos de los privados para poder luego entregar a la sociedad bienes y servicios públicos. La política tributaria grava con impuestos a los diferentes agentes económicos, pero no siempre lo hace con base en el nivel de ingresos de cada quien. Impuestos como el IVA se aplican a todos por igual, sin importar el nivel de ingresos. Por otro lado está el gasto público como un mecanismo de redistribución del ingreso, el cual suele incluir subsidios que benefician a pobres y ricos por igual. Un buen gobierno debería arroparse hasta donde le llega la cobija y no gastar más de lo que le ingresa. Sin embargo, para no afectar su popularidad, con frecuencia los gobiernos hacen todo lo contrario. Tienden a gastar más de lo que reciben y por eso incurren en un permanente déficit fiscal. En Venezuela, el ingreso fiscal de origen petrolero se ha desplomado, pero también se ha descalabrado la recaudación de impuestos sobre la renta y de impuestos al valor agregado. Un gobierno sin impuestos se financia entonces con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que disparan los precios. Es decir, se financia con una especie de impuesto inflacionario. ¿Cómo se financia esta brecha entre los ingresos y gastos del gobierno? ¿Cuáles son las opciones disponibles para nivelar los ingresos y gastos del gobierno y qué consecuencias tiene cada una de estas alternativas para la economía y la sociedad? ¿Cómo paga la sociedad las gratuidades y los subsidios indebidos? ¿Cómo llevar a cabo un ajuste fiscal y una reforma tributaria sin que los costos recaigan sobre los sectores más vulnerables de la economía y de la sociedad? Para hablar sobre este importante tema en la vida nacional hemos invitado al profesor Ronald Balsa Guanipa, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, quien nos ayudará a comprender las implicaciones que tiene para los hogares, las empresas e instituciones, el presupuesto nacional, el impacto del déficit fiscal y de las medidas que se apliquen para corregirlo. Bienvenido, Ronald, y bueno, para aprovechar el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. Estimado Ronald, explícanos con un poco más de detalle qué es el presupuesto público. Nos gustaría saber cómo se financia, de dónde sale la plata que el gobierno gasta, cuál debería ser un límite más o menos razonable del gasto público, qué porcentaje de lo que produce Venezuela debería ser recaudado como impuestos y destinado al presupuesto público, qué pasa cuando no se respeta este límite y el tamaño del hueco fiscal supera determinados porcentajes críticos por varios años consecutivos. Muchas gracias, Víctor, por tu invitación. El presupuesto es un instrumento de planificación. Establecido unos objetivos para un periodo de tiempo, también hay que identificar los recursos con los que se piensa lograr esos objetivos. En la Constitución de 1999 se establecen unos criterios para el presupuesto. El Ejecutivo debe presentarlo a la Asamblea Nacional. Allí se deben discutir tanto los objetivos como las metas que el gobierno anuncia y debe presentarse dentro de un marco plurianual de presupuesto, porque algunos de los gastos que se piensa hacer no se van a hacer en un año y nunca más. O sea, tal es el caso de proyectos de inversión o de seguridad social. Y también se debe presentar una ley de endeudamiento, porque los ingresos posiblemente no bastan para hacerlo. El presupuesto en la Constitución viene con algunas indicaciones. Por ejemplo, no se puede incluir allí financiamiento del Banco Central. El Banco Central no puede emitir dinero para gasto público. En caso de que los ingresos queden por debajo de lo previsto, pues hay que reorganizar el gasto. Y en caso de que queden por encima, pues el gobierno debe pedirle a la Asamblea Nacional permiso para usarlo utilizando créditos adicionales. Además, allí
En la Constitución aparece un fondo de estabilización macroeconómica como un modo de ahorrar para poder enfrentar caídas bruscas en los ingresos, con esos ingresos petroleros que se esperaba poder ahorrar. Una propuesta que se tenía desde 1940 en Venezuela. Este presupuesto además debe poder someterse a Contraloría posteriormente y verificar si se hizo lo que se iba a hacer, si fue la mejor manera de hacerlo y si no hubo malversación de fondos o casos de corrupción. El presupuesto es apenas uno de los instrumentos posibles. El Fondo Monetario tiene un manual de finanzas públicas donde establece todo lo que tiene que ver con el presupuesto del sector público como un todo, teniendo en cuenta todos los poderes públicos a nivel nacional, municipal y estatal, y las empresas públicas en general. De modo que esas cifras sean comparables y sean verificables con un mismo criterio en todas partes del mundo. El presupuesto es muy importante para poder planificar el futuro, tanto en el sector público como fuera de él, de quienes observan lo que el gobierno piensa hacer. Al Banco Central de Venezuela se le critica que emita dinero sin respaldo para financiar el déficit de PDVSA, de Corpoelec, de Hidroven y muchas otras empresas públicas que no generan ingresos ni siquiera para pagar su nómina. Esta inyección desmesurada de dinero en una economía castigada por una prolongada contracción se ha convertido en el principal factor propagador de la hiperinflación, la cual también devora el poder adquisitivo de los ingresos fiscales. O sea, nominalmente da la impresión de que el gobierno gasta mucho, pero en términos reales termina gastando poco. En condiciones de hiperinflación, la desincronización entre el momento en el que se causan los impuestos y el momento en el que se recaudan sentencia entonces que el poder adquisitivo del ingreso fiscal también se disuelve. Ronald, ¿qué medidas fiscales o monetarias habría que tomar para superar el círculo vicioso en el que cae un gobierno deficitario al financiarse con emisión monetaria que entonces atiza la hiperinflación y disuelve aún más el gasto público en términos reales? Quisiéramos entender por qué se le atribuye tanta importancia a la autonomía del Banco Central para erradicar la hiperinflación y recuperar el signo monetario nacional. Bueno, lo primero es que el Banco Central no es autónomo para hacer cualquier cosa. Es autónomo para cumplir con una instrucción muy precisa, que es preservar el valor interno y externo del bolívar. Debe buscar los modos de hacerlo, las maneras de conseguirlo. Y una protección constitucional para esa autonomía es la prohibición expresa de financiar gasto público. Y esa prohibición se tiene porque desde la Revolución Francesa hasta acá, los 30, 40 casos de hiperinflación que se han registrado en el mundo han estado asociados con el financiamiento monetario del gasto fiscal. Así que, pues, lo que tenemos no es un Banco Central autónomo, que perdió su autonomía en nuestro caso, sino un Banco Central que no ha cumplido con las responsabilidades que le establece la Constitución, porque la autonomía es para preservar la estabilidad en el valor interno y externo del bolívar. Además ha incumplido otra función esencial, que es la de publicación de información detallada, los manuales de balanza de pagos, de cuentas nacionales, de estadísticas monetarias y de precios, estadísticas de finanzas públicas, han sido publicados por la ONU, por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, justamente para que los países puedan llevar cuenta detallada de lo que ocurre en sus economías. Y eso facilita no solamente la organización interna del país, sino su vinculación con el resto del mundo. Así que sí, es esencial que el Banco Central, no tanto que sea autónomo, sino que cumpla con esta función de informar y de no financiar el gasto público. Se puede decir que las presiones del gobierno impidieron que cumpliera con esta tarea, pero no es porque dejó de ser autónomo, es porque no cumplió con su tarea.
Ronald, el artículo 320 de la Constitución habla de un acuerdo anual de políticas para coordinar y armonizar las políticas fiscales, cambiarias y monetarias y sobre esa base lograr la estabilidad de los precios, un crecimiento económico sostenido, el equilibrio en la balanza de pagos y la generación de empleo estable y bien remunerado. Sin embargo, Venezuela ostenta la siniestra triple corona de ser el país con la mayor contracción económica, la mayor hiperinflación y la mayor tasa de desempleo del mundo. Ayúdanos a entender entonces, qué es lo que ha pasado con esa coordinación macroeconómica establecida en la Constitución, quiénes son los responsables de diseñarla y ejecutarla, qué responsabilidad le toca a cada organismo para superar los problemas de escasez, hiperinflación y desempleo que azotan al país. ¿Cómo hacer para retomar esta coordinación y este acuerdo anual de políticas? Lo primero es concebir ese acuerdo como un acuerdo entre dos, entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, pero delante de todos, es decir, de los trabajadores, de los empresarios, de los acreedores internacionales, de los órganos multilaterales, de los distintos niveles de gobierno que hay en el país, de los distintos partidos políticos. Es decir, es un acuerdo entre dos a la vista de todos, porque por sí solos el Banco Central y el Ministerio de Finanzas no pueden movilizar una economía, sí la pueden detener, y eso es lo que hemos visto durante estos años. O sea, el gobierno no publicó más el presupuesto, el Banco Central no volvió a publicar ni las cifras, pero sí traspasó desde el año 2005 reservas internacionales al Fonden y desde el año 2013 en adelante, pues el financiamiento monetario ha ido creciendo al punto de que tenemos una hiperinflación desde 2007 que no se detiene. El acuerdo que han hecho el Banco Central y el Ministerio de Finanzas hasta ahora ha sido el que ha generado esta hiperinflación y esta paralización de la economía venezolana. ¿Qué es necesario desde mi punto de vista? En primer lugar, publicar toda la información. El INE es el encargado de publicar la cifra de desempleo con detalle. Ahí es donde nosotros podemos verla, el desempleo por el género, por edad, por nivel educativo y tener una idea de qué es lo que está pasando por rama de actividad económica. Y eso no lo tenemos. Es esencial contar con información. Lo segundo es que el acuerdo se haga para estabilizar de algún modo la impresión que puedan tener el resto de los actores que participan en la economía sobre las decisiones que se van a tomar en el futuro. Porque un gobierno que establece un encaje bancario de golpe, por ejemplo, pero que no facilita información sobre el mercado cambiario, genera una incertidumbre que impide inversiones a largo plazo en el país. Y algo que debería ser posible, viendo ese acuerdo, es pensar en asociaciones público-privadas para desarrollar, por ejemplo, la generación de electricidad, la provisión de agua, la refinación de combustible, pensando que hay un sistema cambiario funcional, que hay una presentación de presupuesto que pretende seguir con cierta transparencia las decisiones que se van a tomar, que no va a haber cambios bruscos en las decisiones que puedan alterar un plan de muy largo plazo que pueda tener un inversionista que venezolano o no, público o privado, esté haciendo sobre el futuro. Es decir, un acuerdo de política, más que ser el dinamizador de la economía, termina siendo el que puede generar confianza para que otros puedan participar en actividades productivas con fines de lucro o sin fines de lucro.